Les pido que abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el Evangelio de Lucas. El domingo pasado terminamos nuestra serie en Jonás, 4 domingos explorando la gracia de Dios en Jonás. El Dios de gracia que alcanza a pecadores de todo tipo, de todo color, de todo idioma, de toda etnia. Y fuimos animados, exhortados, desafiados. Y hoy comenzamos un recorrido que nos va a tomar más de 2 años en Lucas, con algunas pausas en medio del Evangelio, para ir también al Antiguo Testamento. Necesitamos escuchar de ambos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Necesitamos que Dios nos despliegue a Cristo en toda su palabra. Pero hoy comenzamos con el Evangelio de Lucas y en un momento les voy a decir por qué Lucas. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte del sermón, de la predicación. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Voy a leer la palabra del Señor, dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Una enciclopedia rusa que fue escrita durante los días del comunismo en Rusia, dice lo siguiente bajo el nombre Jesús. Enciclopedia comunista rusa, defíneme quién fue Jesús. Esto es lo que dice: el fundador mitológico del cristianismo. Es un mito, es una mentira, es una fábula, es ficción. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Piensas que fue un mito como los escritores de esta enciclopedia? ¿Quién fue Jesús? Si alguien te pregunta, ¿quién fue Jesús? ¿Qué responderías? ¿Realmente existió Jesús? Y si existió, ¿realmente nació de una virgen? ¿Realmente vivió una vida perfecta y sin pecado? ¿Realmente tuvo discípulos, hizo muchos milagros, sanó enfermos, convirtió agua en vino, resucitó muertos? Y lo más importante de todo, ¿realmente murió en una cruz? ¿O esos son inventos? ¿Realmente lo sepultaron? ¿Realmente resucitó? ¿Cómo respondes tú a esas preguntas? Esas son algunas de las preguntas más importantes que tú puedes hacer en tu vida. Más que cómo llego a fin de mes, más importantes son estas preguntas. ¿Cómo pago la deuda? Más importantes son estas preguntas. Más tiempo deberías pasar respondiendo estas preguntas que cualquier otra pregunta. Estas son preguntas, escuchen, de vida o muerte. No vida o muerte física, vida o muerte eternas. Eternas. Tienen consecuencias. Tus respuestas a estas preguntas tienen consecuencias que durarán toda la eternidad. Olvídate, la deuda o la pagas o te declaras en bancarrota, lo que sea. Pero creer o no creer en Jesús, no en cualquier Jesús, en el Jesús de la Biblia, es algo que tiene consecuencias por toda la eternidad. Lucas, el escritor de este evangelio, hizo esas preguntas y escuchó haciendo a otros estas preguntas, pero no se quedó con la duda. No dijo, tengo otras cosas más importantes que hacer. No, de ninguna manera. Él dijo, tengo que responder esas preguntas. Esto es urgente, esto es inmediato. Y Lucas hizo su tarea, investigó. Lucas
escribe un evangelio que nos da respuestas. Jesús verdaderamente vivió una vida perfecta, verdaderamente tuvo discípulos, hizo milagros, sanó enfermos, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Esto es verdad. Lo siento, enciclopedia comunista, Jesús no fue el fundador mitológico del cristianismo. Fue el Salvador del mundo. El Salvador de pecadores. Este sermón se titula La historia de Jesús es verdad, no ficción. Repito, la historia de Jesús es verdad, no ficción. Y voy a dividir este pasaje en 3 partes. Primera, la historia de Jesús fue corroborada por testigos y relata hechos reales. Segundo, la historia de Jesús fue investigada, verificada y escrita. Y tercero, la historia de Jesús es absolutamente cierta. Pero antes de desarrollar estos 3 puntos del pasaje directamente, yo quiero preguntar, ¿quién escribió este evangelio? ¿Quién lo escribió? Se llama el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Lo escribió un hombre del primer siglo llamado Lucas. ¿Cómo sabemos que lo escribió? Evidencia interna en el Nuevo Testamento y evidencia externa. Los padres de la iglesia, los hombres que fueron pastores y predicadores en las iglesias, cuando murieron los apóstoles, son llamados padres de la iglesia. Y todos ellos dicen Lucas, 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 Lucas. Aunque Lucas no nos da su nombre en el Evangelio. Ahora, el Evangelio de Lucas es el primer tomo de un par de libros, ¿sí? Lucas y Hechos. Lucas y Hechos. Si hoy tú buscaras Lucas y Hechos, los encontrarías en una librería, un libro al lado del otro. Ahí, son 2 tomos que escribe el autor. Tienen una secuencia. Si lees Hechos capítulo 1, está dedicado a la misma persona que fue dedicado Lucas, a Teófilo, y sigue la secuencia donde se quedó Lucas. La ascensión de Jesús, y luego siguió ahí explicando cómo comenzó la iglesia y los primeros hechos de los apóstoles. Lucas era un médico, un doctor. Colosenses 4:14, leemos estas palabras del apóstol Pablo. Lucas, el médico amado, les envía saludos. Lucas viajaba con Pablo, era compañero de Pablo. Incluso en 2 de Timoteo, la última carta que escribió Pablo, Pablo está a punto de morir, ya en sus últimos días, y dice, todos me han abandonado, excepto Lucas. Lucas está conmigo. Lucas estaba en prisión con Pablo, voluntariamente en prisión con Pablo. ¿Quieres tú un amigo? Busca un Lucas, que se meta a la cárcel contigo por acompañarte. ¿Sí? Esos son amigos. Esos son amigos. Pero algunos comentaristas dicen que Lucas quizá era el médico personal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dieron palizas tremendas. Seguro necesitaba algún médico de vez en cuando, ¿cierto? Para algún dolor, algún reuma, algo, alguna migraña, alguna herida que sanar. Y ahí estaba Lucas. Lucas era gentil. Su nombre es de procedencia griega. ¿Qué significa gentil? No judío. Alguien que no tenía sangre de un israelita. Un no judío. Esto es muy importante, porque nosotros nos identificamos con Lucas, a menos que tú tengas sangre judía. Pero eso tiene que investigarse, ¿cierto? Pero la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, somos gentiles. No somos del pueblo judío. Así era Lucas también. Pero Lucas era un hombre súper educado. Súper educado. Los primeros 4 versículos, lo que acabamos de leer, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, es una sola oración. Y esa oración se puede comparar con escritos de los mejores historiadores de la época antigua. Los mejores historiadores hacían prólogos así de sus obras, así introducían sus obras. Y los estudiosos dicen que ese griego es un griego de la alta sociedad,
no era un griego común del pueblo, ¿sí? Tiene palabras artísticas, es algo hermoso. Entonces, Lucas nos está dejando saber que él no solo era un médico, y no solo era un investigador y un historiador, sino que también era experto con las palabras. Era un hombre muy educado. No sé, diríamos hoy que él tendría un par de doctorados, uno en letras quizás, muy educado, otro en medicina. Era un hombre muy preparado, ¿sí? William Ramsey, un arqueólogo reconocido, dice esto: Lucas es un historiador de primera categoría. No solo sus afirmaciones de los hechos son fidedignas, o sea, fieles, veraces, sino que posee el verdadero criterio histórico. En resumen, este autor debe ser colocado junto a los más grandes historiadores. Y R.C. Sproul dice: su dominio del lenguaje y su arte con las palabras revelan que era un hombre culto. No se trataba de un pescador tosco, como ¿quién? Como Pedro, ¿verdad? Como Jacobo, como Juan, sino de un talentoso artista de las palabras cuyo dominio del griego dio lugar a escritos de gran belleza. Y Lucas escribió la mayor porción del Nuevo Testamento. Lucas escribió casi el 30% del Nuevo Testamento, porque si juntas Hechos y Lucas, tienes más palabras de las que tienen todas las cartas de Pablo a las iglesias, 13 cartas. Ahora, me llama mucho la atención que Lucas no llama la atención sobre sí mismo. Unas 3 veces es mencionado por aquí y por allá, pero en todas sus cartas él no dice yo, mí, mío, Lucas. Él quiere desplegar a Cristo enfrente de los lectores. Podemos decir entonces en resumen, Lucas era un médico, historiador, muy educado, amigo y compañero de Pablo, y era un misionero. Era un profesional, con sus carreras, digamos, profesionales, pero era un misionero que usaba sus talentos para servir la causa de Cristo, para servir el reino de Cristo. Y aquí nosotros tenemos una aplicación. Mucha gente cree que el cristianismo es para bobos, para tontos, gente sin facultades mentales, gente que pues vive en la edad de piedra o algo así, ¿cierto? Esas creencias de Dios y de la Biblia. Eso no es para gente moderna, con tecnología, con ciencia, como nosotros. Ellos dicen, eso es para gente atrasada, ignorante. La gente moderna, como nosotros, tecnológica, especializada, que vive en el siglo XXI, ya pasamos esas boberías. ¿Se han escuchado cosas así? O te hago una pregunta. ¿Si has sentido que te tratan así? Que cuando ya saben que eres un cristiano, eres un bobo. ¿Cómo vas a creer esas ficciones? Pero Lucas es un ejemplo de alguien educado, dedicado a la ciencia, con facultad de investigador, un conocedor del mundo, viajero, capaz de escribir una obra literaria de altura, a la altura de los más grandes historiadores de la antigüedad. Y este hombre es un seguidor de Jesús. El cristianismo no es para tontos. Yo tengo un familiar que es ateo y él dice que todos nosotros los que somos cristianos de la familia somos, y perdón por la palabra, pero es como lo dice, somos estúpidos. Él dice eso. Él dice eso. O sea, nos ofende. Incluso a su mamá y a su papá y a sus tíos y a todos nosotros. Ahora, ¿es el cristianismo para tontos? ¿De verdad? ¿En serio? Quizá este muchacho no conoce la historia. Déjenme decirle algunos nombres. El cristianismo ha sido abrazado por las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Isaac Newton, ¿quién ha escuchado ese nombre? Físico, matemático, astrónomo, filósofo natural, inventor inglés, aunque en algunas doctrinas no ortodoxo, pero férreo creyente en la Biblia, en las Escrituras. Johann Kepler, un astrónomo, matemático, astrólogo alemán, vivió en los años 1500, 1600, descubrió las 3 leyes del movimiento planetario que gobiernan la dinámica y el movimiento de los planetas en su órbita. Fue el primero en explicar correctamente que la órbita de los planetas es elíptica, no circular. Eso lo encontré en Google. Cristiano luterano. Robert Boyle,
químico irlandés, científico, considerado uno de los padres de la química moderna, cristiano anglicano. Lord Kelvin, físico matemático británico, contribuyó en la termodinámica proponiendo la escala absoluta de temperatura conocida como grados Kelvin, cristiano presbiteriano. Matthew Maury, destacado oceanógrafo, meteorólogo, cartógrafo estadounidense, se conoce como el padre de la cartografía moderna, cristiano metodista. John Lennox, vive ahora, matemático, maestro de la Universidad de Oxford, cristiano y pastor presbiteriano. Y me ahorré 20 nombres más que encontré. El cristianismo no es para bobos, no es para tontos, no te dejes intimidar, ¿cierto? Las mentes más brillantes de este planeta han creído en Cristo y Lucas era uno de ellos. No te intimides cuando escuchas cosas como eso de Dios y de Cristo y de religión es para gente atrasada. No, seguro que no. Muchos de los beneficios que gozamos en la ciencia vienen de mentes cristianas porque los cristianos pensamos ordenadamente y queremos el bien de la sociedad y hacemos descubrimientos y avances que son permitidos por nuestra cosmovisión. Lucas no era un bobo, era un hombre brillante, estudiado, que creyó en Jesús como Salvador e investigó su vida y escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, 2 tomos, porque sabía que así como él había tenido dudas, otras personas iban a tener dudas también, incluyendo su amigo Teófilo, que en un momento lo vamos a mencionar. Él escribió este evangelio para decirnos la historia de Jesús es verdad, no es ficción. Entonces, lo primero que nos dice este párrafo inicial de las 3 divisiones que les mencioné, lo primero que nos dice es que la historia de Jesús fue corroborada por testigos y relata hechos reales. La historia de Jesús fue corroborada por testigos y relata hechos reales. Miren conmigo el versículo 1, Lucas 1:1. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Qué está diciendo aquí con este versículo? Lucas, yo no soy el único que me he tirado en una investigación acerca de la vida de Jesús. Hay otras personas, varias personas, y quizá ahí se refería directamente a Marcos, Mateo, Juan, los otros evangelistas, los otros que escribieron un evangelio. Pero él menciona estas palabras. Las cosas acerca de la vida de Jesús son muy ciertas. Esta frase expresa la realidad de que estas cosas sobre la vida de Jesús son cumplimientos de promesas de Dios en la antigüedad. Estas frases nos dicen que lo que Lucas está relatando en su evangelio son el cumplimiento del plan de Dios que se viene desplegando a lo largo de la historia. En otras palabras, son ciertas. Lo que Lucas está diciendo con son muy ciertas es, Dios ha venido trabajando en la historia desde Génesis. Y esto es el plan de Dios que se está desplegando enfrente de nosotros. Esto no es broma. Esto es Dios orquestando su historia de salvación, redimiendo pecadores, atrayendo pecadores hacia sí mismo, haciéndolos parte de su familia. Este es el plan de Dios desplegado enfrente de nuestros ojos. Estas cosas son muy ciertas, son cumplimientos de profecías, cumplimiento del plan de Dios. Comentarista llamado Joel Green dice, con esta frase, Dios entra en escena, pero no explícitamente, pero sí en el trasfondo. Estos son acontecimientos mediante los cuales Dios está cumpliendo su propósito. En otras palabras, Lucas dice, yo soy un historiador, pero yo reconozco que la historia es la historia de Dios. Y Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos en este mismo momento. Y lo que nos dice en el versículo 2 es asombroso. Y hay testigos de esto. Hay testigos. ¿Cómo se corrobora la historia? Una de las cosas que se usa para corroborar la historia son testigos. Hay gente que dice, es que yo no creo en el cristianismo porque no va de la mano con el método científico. Pero es que el método científico nunca se ha usado para comprobar la historia. Es como en una corte donde hay un acusado de un crimen
y tratan de hacer un experimento científico ahí para verificar que él cometió el crimen o no. Bueno, puede ser, ¿no? Con química, huellas digitales, sangre, cabello, etcétera. Pero como no podemos irnos 2000 años para buscar esas muestras, necesitamos descansar en otras pruebas. Y no solo en la historia del cristianismo, olvídate. Todos los historiadores luchan con lo mismo. Lo que necesita un buen historiador son testigos oculares, gente que estuvo ahí y que puede decir, sí, esto sucedió, yo vi esto. Esto sucedió enfrente de mis ojos. Y los testigos oculares dan fe de esos eventos. Recuerdo de niño ver programas de televisión mexicana y se me quedó grabada una frase. Mientras estaba preparando el sermón me acordé, así vino así como natural en mi mente. Está con nosotros el licenciado fulano de tal, interventor de la Secretaría de Gobernación que dará fe y legalidad del concurso. ¿Conocen esa frase? Que era como un sorteo de algo. Iban a girar un montón de papelitos y van a sacar un nombre. ¿Cómo sabemos que eso no está amañado, como dicen en el fútbol, que eso ya está preparado? Bueno, aquí hay una persona que sirve de testigo para decirnos que esto no es falso, ¿cierto? Entonces lo que hace Lucas, como todo historiador decente debe hacer, es ir a preguntar por testigos. Ir a preguntar por testigos. Y Lucas dice aquí en el versículo 2, tal como nos lo dieron a conocer lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Específicamente hablando los apóstoles, ministros de la palabra, siervos de la palabra. Específicamente hablando los apóstoles. Un defensor, un apologeta del cristianismo dice lo siguiente: el cristianismo es una fe histórica, lo que significa que descansa finalmente en la vida, muerte y resurrección históricas de Jesús. Si estos acontecimientos no son ciertos, entonces la fe cristiana es falsa y sus enseñanzas no tienen fundamento. Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero ¿qué hace Pablo ahí en 1 Corintios 15? Para probar la resurrección. Él no les dice a los cristianos corintios que estaban dudando la resurrección de Jesús. No, den un salto de fe. Y si Jesús no resucitó, pues no importa. No, él no hace eso. ¿Qué hace Pablo? Él dice, hay testigos, hay evidencias. La tumba está vacía. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Corintios, vayan a preguntar, hagan su tarea. Hay testigos. Esto no es mentira. Esto no es una ilusión óptica que alguien la vio. Esto es verdad. Lucas se asegura de que estos hechos que va a narrar en su evangelio tengan el respaldo de los testigos a quienes él entrevistó. Él viajó a muchas ciudades, aldeas, cruzó el mundo conocido de su tiempo para informarse de los mismos testigos oculares de los hechos. Y este evangelio es el reporte de estos testigos. Este evangelio es el reporte de estos testigos. ¿Quién pagó por esos viajes? Un amigo de Lucas que se llamaba Teófilo. En un momento lo vamos a ver. En un momento lo vamos a ver. Leo un comentarista que dice, a través del testimonio de Lucas y otros, las cosas que Jesús llevó a cabo están tan bien establecidas como cualquier hecho de la historia antigua. Y esto proporciona una base racional para nuestra fe. Creemos en estos hechos con buena razón porque están basados en historia confiable. Historia confiable. En primer lugar vimos, nos dice Lucas aquí, que la historia de Jesús fue corroborada por testigos y relata hechos reales. No son fábulas, no es ficción, no es como leer las crónicas de Narnia o Harry Potter o cualquier otro libro de ficción que te guste. El Señor de los Anillos, no. Esto es verdad, verdad, no ficción. Esto es verdad, no ficción. En segundo lugar, Lucas nos dice aquí en su prólogo a su obra, en su introducción podemos llamarlo, que la historia de Jesús fue investigada, verificada y escrita. La historia de Jesús fue investigada, verificada y escrita. Versículo 3.
También a mí me ha parecido conveniente, como a los otros que estudiaron también esta historia, como a los otros que trataron de escribir esta historia, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Lucas está escribiendo unos 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Sí? Unos 30 años después. Quizá algunos testigos oculares ya murieron, como los ancianitos que vieron a Jesús de bebé en el templo. Más adelante en Lucas vamos a ver eso. Pero hay muchos vivos todavía. Pero Lucas no puede esperar más tiempo para hacer la investigación y las entrevistas y los viajes. ¿Por qué? Porque esos testigos oculares se van a ir muriendo. Entonces hay que hacer la investigación. Rápido, pronto. Esto es urgente. Y por eso dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Esta frase es sorprendente. Investigado. Esto es una investigación formal. De un hombre educado. De un hombre bien preparado. Él hizo grandes sacrificios personales, económicos, sociales, físicos para hacer esta investigación. Hermanos, iglesia, esto no es un juego de niños lo que está haciendo Lucas. Esto no es un trabajo de prepa a medio terminar. Esto es un hombre que está diciendo, yo voy a investigar bien lo que pasó. Yo voy a investigar bien lo que pasó. Y este es un hombre inteligente. Él no se va a conformar con alguien que le cuente 3 cositas y lo va a escribir y, mira, aquí está, esto es la verdad de Jesús. Él no se puede conformar con eso. Hay un comentarista de Sudáfrica, muy difícil decir su nombre, y él explica cómo fue el proceso de la investigación de Lucas. Él dice, durante largos periodos, durante sus viajes con Pablo y también en otras ocasiones, investigó a fondo los relatos del Evangelio para poder exponer el desarrollo real de los acontecimientos. Recopiló, estudió todas las versiones escritas disponibles de las palabras y obras de Jesús. Siempre que se le presentaba la oportunidad, conversaba sobre los relatos del Evangelio con personas que tenían conocimientos de primera mano sobre Jesús. Durante su estancia en Jerusalén y en otras partes de Palestina, recopiló toda la información posible sobre edificios, lugares, personas, nombres relacionados con la historia de Cristo. El contenido del tercer evangelio pone claramente de manifiesto todo ello. Lucas es súper detallado. Una mujer con un flujo de sangre, 12 años. Cuando tú lees Marcos, nada que ver. Marcos dice, Jesús fue, vino, anduvo, se fue a otro lugar, se fue a otro lugar, se fue a otro lugar. Cuando tú lees Juan, lees a un teólogo. Cuando tú lees Lucas, híjole, es todos los más mínimos detalles, como un doctor, como una entrevista con un doctor. Y, doctor, me duele la cabeza. A ver, comencemos. ¿Cuántos años tiene? Y, ¿ha tenido enfermedades anteriormente? Y después de una hora no te ha dado la receta. Y tú dices, ¿y qué está pasando? No, pero es que lo tengo que conocer. Imagínate a Lucas metiendo su cuchillo ahí en las entrevistas. No, pero dime más. ¿Y cómo sucedió? ¿Y qué fue? Imagínate cómo investigó lo endemoniado gadareno. Un hombre que estaba viviendo en sepulcros, desnudo, lo ataban con cadenas y nadie lo podía controlar, rompía las cadenas. Imagínate a dónde tuvo que ir Lucas, qué preguntas hizo. Es un historiador, investigando al más mínimo detalle. Él era médico, él sabía hacer preguntas. No se iba, como decimos aquí, ¿cierto? No se iba con la finta. Como alguien que le contara 2, 3 cositas y él rápido las creía, bien crédulo, bien ingenuo. No. Este era un hombre letrado. Quería llegar al fondo de las cosas y recopilar la información veraz y fidedigna. Dice un comentarista, en su mente, en la mente de Lucas, estaban las preguntas que a veces nosotros nos hacemos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Hizo realmente lo que la gente dice que hizo? Cuando Lucas estuvo convencido de que tenía la historia clara, la escribió.
Como historiador cuidadoso, escribió un relato sobrio, directo y sin sensacionalismos de lo que Jesús hizo para salvar al mundo. Esto refuerza la seguridad de nuestra fe. Ay, estudiar esto es tan rico para mí en lo personal, porque a veces dudo, me rasco la cabeza y digo, ¿de verdad? O sea, Richard Dawkins dice que no. ¿En serio? Y Stephen Hawking dice que no. Gente muy inteligente que puede explicar los agujeros negros. Y yo no sé multiplicar la tabla del 11. ¿De verdad? Y me hago preguntas. En un tiempo de mi fe, Dios me salvó cuando yo tenía 17 años, como a los 21 años, yo estaba estudiando las religiones del mundo y literalmente yo me iba a un lugar baldío, a un terreno vacío, lleno de monte, me metía ahí y yo gritaba, desesperado. Dios, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que hizo Jesús o no es verdad? ¿Quién tiene razón? ¿Los musulmanes, los ateos, los agnósticos? ¿Quién tiene razón? ¿Los mormones, los testigos de Jehová? ¿Quién tiene razón? Y casi me iba a pelear con Dios ahí. Me retorcía en mi duda. Y Dios me puso en mis manos un libro de un investigador de nuestros tiempos. Se llama Lee Strobel. Se llama El caso de Cristo el libro. Era un hombre ateo que le dijo a su esposa cristiana, yo te voy a probar que lo que tú crees es mentira. Y se fue a investigar por todo Estados Unidos y terminó convirtiéndose al evangelio. Investigó a los eruditos más reconocidos en diferentes áreas del estudio de la Biblia, etc. Ese libro Dios lo usó para rescatarme de mi incredulidad, que estaba empezando a echar raíces en mi corazón. Y Lucas escribió esto para ayudarnos a nosotros, fortalecer nuestra fe. Decirnos, hey, cristiano, mira, aunque el mundo entero se burle de ti, lo que tú crees es verdad. Los necios son ellos. Y en el Salmo 14 leemos la frase, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa palabra necio la pudieran traducir también tonto. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Se volteó la tortilla, señores. Y en el día en que Cristo venga por su iglesia, toda esa gente que dijo que Dios no existe, temblará de miedo ante la ira del Cordero. Y van a llorar. Y dice Apocalipsis que van a pedir que las rocas y las montañas caigan sobre ellos para no enfrentar la ira del Cordero. Pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Ese día va a revelar a plena vista de todos los hombres y las mujeres que han vivido en este mundo la gloria de Jesús. Y dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Así que todos los que estamos aquí tenemos dos opciones. O declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor y nuestro Salvador y doblar nuestra rodilla ahora, mientras tenemos oportunidad, o hacerlo el día del juicio cuando no habrá oportunidad. Y reconocerás que Cristo es el Señor, pero no para ser salvo, sino para ser enviado al infierno por la eternidad. Entonces, mi tarea hoy contigo aquí es decirte, ven a Cristo. Ven a Cristo. Cristo es un buen Salvador. No te tardes, no sigas dudando. Deja tu incredulidad ya. Ven a Cristo y abraza a Jesús. Él es un buen Salvador para pecadores. Él perdona tu incredulidad también. Él perdona tu incredulidad también. Y Lucas te está diciendo, hey, esta historia es verdad. Mira, hay testigos, mira, hay pruebas. Es innegable. ¿Y a quién le escribe estas palabras, este evangelio? ¿A quién se lo dedica? ¿A quién se lo escribe? Estas palabras se las escribe a un hombre llamado Teófilo. Teófilo. El nombre Teófilo
a mi esposa no le gusta tanto el nombre, pero el significado sí. ¿Qué significa? Significa amigo de Dios. Amigo de Dios. Un hombre gentil también. O sea, no era un hombre que se había criado escuchando la ley en la sinagoga, repitiendo la Torá, las oraciones del sábado, del Shabbat. Era un gentil. Se había creado lejos de Dios, pero se había convertido al Evangelio. Y yo creo que era un nuevo creyente. Yo creo que era un nuevo creyente, que tenía dudas y preguntas. Y tenía plata. Tenía plata. Daniel, ¿cómo sabes que tenía plata? Por el nombre, el título que está antes del nombre. Excelentísimo. Ese título se usaba para los altos gobernantes del Imperio Romano. Los jefes. Algún tipo de gobernador, algún tipo de hombre poderoso del primer siglo, muy reconocido. Ese hombre se convirtió al Evangelio. Y lo que les voy a decir a continuación es una narración que yo me imagino. Esto es lo que yo me imagino que sucedió. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que sucedió. Teófilo se convierte al Evangelio. Pero empieza a tener dudas. ¿Será verdad? Jesús murió en la cruz, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos y después Él resucitó de la cruz. Suena difícil. Y además, ¿por qué están persiguiendo cristianos? Si se supone que Dios va a proteger a su pueblo. Y en medio de estas dudas, yo creo que Teófilo conoció a Lucas, le vio toda su educación y su potencial y le dijo: Lucas, te pago para que me hagas una investigación de la vida de Jesús y me escribas un libro. En aquel tiempo eran rollos, lo cual era extraordinariamente caro. Producir un rollo era extraordinariamente caro. Los expertos dicen que el rollo de Lucas tenía una extensión de unos 10 metros y el rollo de Hechos tenía una extensión de 12 metros. O sea, entre los dos tomos estás hablando de 22 metros de rollo. Tenía que ser millonario en nuestros lenguajes hoy en día para pagar un trabajo así. Y el excelentísimo Teófilo se lo pagó a Lucas. Y yo creo que eso fue así porque en los prefacios o prólogos a las introducciones de las obras de historia de la antigüedad, eso era común, que se dedicara la obra al patrono o al que pagó por los gastos de la investigación. Y aquí hay algo maravilloso. Un hombre que tiene mucho dinero, que Dios se lo dio porque Dios es el que da riqueza. No, tú no tienes un centavo que Dios no te lo haya dado. No tienes un centavo, un solo centavo. Hasta el último hilito de tu ropa Dios te lo dio. Dios controla quién es rico y quién es pobre y quién está en medio ahí. Dios controla eso. Entonces Dios usó a este hombre que tenía mucho dinero para sacrificar ciertas comodidades personales. Una vacación, no sé, comprarse un nuevo carro con nuevos caballos, qué sé yo, para pagar y patrocinar a Lucas para que fuera a investigar quién es Jesús y lo que hizo. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. ¿Los ricos necesitan el Evangelio? ¿Sí o no? Y claro, nosotros podemos decir: oh, Daniel, eso es obvio. Los ricos necesitan el Evangelio. Muchos de nosotros no le compartimos el Evangelio al doctor cirujano que nos va a atender, porque nos hacemos chiquitos viendo toda la pared llena de títulos.
como si ellos no tuvieran necesidad también del Evangelio. Ustedes saben que estudios han demostrado que las personas sumidas en mayor depresión y más adictas a los antidepresivos son ricos, son personas con mucho dinero. Madeleine Levin, una mujer que escribió un libro que se llama El precio del privilegio, dijo estas palabras: el grupo de riesgo recientemente identificado en los Estados Unidos son los preadolescentes y adolescentes de familias acomodadas y bien educadas. A pesar de sus ventajas económicas y sociales, experimentan una de las tasas más altas de depresión, abuso de sustancias y trastornos de ansiedad, quejas somáticas e infelicidad que cualquier otro grupo de adolescentes y preadolescentes. Todos necesitan el Evangelio. No te pongas a ver el reloj que traen, o el auto que manejan, o los títulos en la pared. Mira, esa persona que está ahí enfrente de ti, ya puede llamarse el abogado más reconocido de toda la ciudad. Esa persona necesita de Jesús. Necesita de Jesús también. Y quien le compartió el Evangelio a Teófilo no se puso a pensar, uy, este es gobernador, como intimidado, ¿cierto? Como hecho pequeñito. No. Porque hay mucha gente económicamente rica, espiritualmente pobre. Y necesitan el mayor tesoro del universo, que es Cristo Jesús. Lo necesitan. No hay cantidad de dinero que haga feliz a una persona, no hay cantidad de dinero que pague la salvación, no hay cantidad de dinero que satisfaga, solo Cristo Jesús. Así que cuando tú tengas una oportunidad de compartir el Evangelio, aprovéchala. Quizá tú tienes amigos ricos, amigos muy adinerados, y te invitan a sus cumpleaños. Es un privilegio. Quizá esa persona no tiene ningún contacto cristiano, solo tú. Y Dios te puso en su vida para que tú le presentes la buena noticia del Evangelio. No siendo rudo, ni mal encarado, ni ofendiéndolo de a gratis. Ya el Evangelio ofende, déjalo ahí. Y si tú no le compartes el Evangelio, lo que tú estás haciendo es diciendo, yo le voy a quitar a esta persona el regalo que Dios le ha dado con mi vida. O sea, puede ser el hombre más rico del mundo. Y si tú eres el único cristiano que él tiene en su círculo de conocidos, tú eres el mayor regalo que él tiene de parte de Dios. ¿Sí te das cuenta lo valioso que eres tú? No te amedrentes, no te achicopales, no te hagas pequeño. Habla de Jesús, la esperanza de gloria. De repente un Teófilo que tú ganes para Cristo, le pague a otro Lucas para que haga una investigación hoy en día, ¿cierto? Entonces, vimos en primer lugar que la historia de Jesús fue corroborada por testigos y relata hechos reales. Vimos en segundo lugar que la historia de Jesús fue investigada, verificada y escrita. Y veamos en tercer lugar, la historia de Jesús es absolutamente cierta. Versículo 4, Lucas 1:4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y ahí la palabra enseñadas es catecismo. ¿Reconocen esa palabra? Instrucción, enseñanza, educación. Yo me imagino a Teófilo llegando a la iglesia local y recién convertido, pero hay esclavos que se convirtieron hace años y saben mucha doctrina, mucha teología, son muy maduros en la fe, y esos esclavos le están enseñando al excelentísimo Teófilo doctrina. Eso es lo que hace la obra del Evangelio. Gente que jamás se iba a relacionar, ahora se enseñan unos a otros y se ayudan unos a otros a seguir a Jesús. Él estaba siendo catequizado. Él estaba siendo enseñado en estas cosas. ¿En qué cosas? En la verdad. La palabra verdad ahí indica certeza absoluta, la total veracidad del informe que Lucas nos va a dar de Jesús. Jesús de verdad vivió, de verdad nació de una virgen, de verdad vivió una vida perfecta, tuvo discípulos, hizo milagros, de verdad murió en una cruz.
De verdad lo sepultaron. De verdad resucitó. De verdad ascendió al cielo. Y si todo eso es verdad, la otra promesa también es verdad. De verdad vendrá por su iglesia. De verdad vendrá por segunda vez. Espéralo porque viene. Y si todas esas cosas son ciertas, quien cree en Jesús tiene vida eterna. Quien cree en Jesús como su Salvador no será condenado. Quien cree en Jesús como su Salvador lo verá a Cristo cara a cara y será transformado al instante a su imagen. Yo estoy alegre. ¿Ustedes están alegres? Estas son las mejores noticias que hay. Y son verdad. Absolutamente verdad. Totalmente verdad. Quiero terminar mencionando por qué estudiar el Evangelio de Lucas. ¿Por qué estudiar el Evangelio de Lucas? En primer lugar, voy a mencionar 5 cosas rápidamente. En primer lugar, porque queremos conocer al Jesús de verdad, no al de nuestra imaginación. Queremos conocer al Jesús de verdad, no al de nuestra imaginación. Me atrevo a decir que todos los mexicanos, incluso todos los latinoamericanos, tenemos una idea de Jesús. Sabemos que existió, que vivió hace mucho tiempo y algunos detalles más. Pero ¿el Jesús en el que tú crees es de verdad o es de las películas de Semana Santa? Yo he tenido creyentes de años que me dicen, sí, como Jesús hizo un milagro cuando era niño de liberar unos pajaritos. Y yo, ¿cómo así? ¿Y eso dónde lo salió? ¿Dónde lo sacó? Porque en la Biblia no está. Ah, es que una película de Semana Santa. ¿Tú conoces al Jesús de verdad? ¿O es alguien que tú has creado de tu propia imaginación? Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Algunas personas piensan que creen en Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras. Entonces lo que queremos hacer es agarrar el Evangelio de Lucas y semana tras semana desplegarlo entre nosotros y que nosotros nos maravillemos con la grandeza de Cristo porque no hay nadie más grande que Él. Amén. No hay nadie mejor que Él. No hay nadie más satisfactorio que Cristo. No hay nadie que te llene el corazón y la vida como Él. Nadie. Es el mejor. Pero tienes que conocer al de verdad. Al de verdad. Segunda razón, ¿por qué Lucas? Porque al conocer a Jesús y confiar en Él, los pecadores son salvos. Al conocer a Jesús y confiar en Él, los pecadores son salvos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando un pecador se encuentra con Jesús, no importa lo corrupto que sea o no importa lo bueno que crea que es salvo. Es salvo. Puede ser un asesino como Pablo. Y cuando iba ahí en su caballito, camino a Emaús a capturar más cristianos, se encontró con Cristo, su vida cambió. Vamos a estudiar Lucas porque un pecador al conocer a Jesús, al ver a Jesús desplegado ante él, todas las glorias del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecador es salvo. Número 3, porque conocer a Jesús es conocer el mayor tesoro del universo. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No te dejes engañar. Jesús es mejor que el dinero. Jesús es mejor que un buen matrimonio. Jesús es mejor que hijos. Jesús es mejor que tu familia. Jesús es mejor que tus padres. Jesús es mejor que tu trabajo. No hay nada que se compare con Cristo. Y lo que queremos hacer es desplegarlo ante nosotros. De manera que si tú pierdes una persona que amas,
tienes a Jesús y estás parado en la roca. De la manera que tú pierdes cualquier cosa en este mundo, pero tienes al mejor tesoro. Y puedes decir con Pablo, yo estoy completo con Cristo en Dios. Tengo todo, no me hace falta nada. Escucha las palabras de un hombre que se llamó Samuel Rutherford, que vivió en los 1600. Une la belleza de 10,000 mundos llenos de paraísos como el huerto del Edén. Une todos los árboles, todas las flores, todos los aromas, todos los colores, todos los sabores, todos los gozos, todo lo bello, toda la dulzura. ¿No sería eso algo excelente? Sin embargo, en comparación con mi amado Cristo, sería menos que una gota de lluvia de todos los mares, ríos, lagos y fuentes de aguas de 1000 planetas. Dame una cosa, dame a Cristo. Quédate con todo lo demás, pero dame a Cristo. Dame a Cristo. Y como iglesia, quizás en medio de estudio de Lucas o al final de estudio de Lucas, queremos llegar a decir, oh, Cristo es tan precioso. Puedes quitarme todo, dame a Cristo. Dámelo, es mi mayor tesoro, dámelo. Con Él estoy satisfecho, con Él estoy completo, con Él no me hace falta nada. ¿Y sabes lo que pasa? El creyente es santificado. La queja se va. La murmuración se va. El enojo se va. Los insultos se van. Porque tienes a Jesús. Tienes a Jesús. Y esto me lleva al punto 4. ¿Por qué estudiar el Evangelio de Lucas? Porque al contemplar a Jesús somos transformados a su imagen. Somos transformados a su imagen. 2 Corintios 3:18, uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura. Lo había leído 1000 veces, pero lo descubrí hace poco. ¿Cómo cambia una persona? ¿Cómo es transformada una persona de amar el dinero a amar a Dios? De robar a ser generoso con sus posesiones. De ser un mentiroso a decir la verdad. De ser un adúltero a amar a las personas por su dignidad y a respetar la imagen de Dios en ellas. ¿Cómo cambian las personas? ¿Legalismo? ¡Pórtense bien! No, de ninguna manera. Mira a Cristo. ¿Quieres cambiar? ¿Hay un área de tu vida que estás batallando? ¿La comida? ¿El placer? ¿Las compras? ¿Estás batallando? No digas, me voy a portar mejor mañana. No. Mira a Cristo, mira la cruz. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mira a Cristo, contempla a Cristo. Spurgeon dijo, si eres injusto, ven y toma la justicia de Cristo. Si eres débil, echa mano de su fuerza. Si no puedes orar, deja que Él ore por ti. Si no eres nada en ti mismo, tómalo a Él como tu todo. No importa lo poco que soy, lo nada que soy, lo malo que soy, lo sucio que estoy, todo lo que soy, Él lo ha tomado para sí. Todo lo que tiene me pertenece. Yo peco, pero Él ha tomado todo mi pecado. Él es justo y toda su justicia es mía. Yo soy débil, Él es poderoso. Su poder es mío y yo me envuelvo en su fuerza infinita. Cristo es todo y Cristo es mío. Mira a Cristo. Y para terminar, número 5, ¿por qué estudiar el Evangelio de Lucas? Porque al contemplar a Cristo Jesús, aprendemos cómo enfrentar el sufrimiento. Hermanos, la vida es dura. Se pierde la salud, se pierde el dinero, muere gente que amamos. ¿Cuál es la roca debajo de tus pies para sostenerte en los momentos más duros? Cuando sientes que te hace pedazos el corazón. Yo te presento a un buen Salvador que sostiene a sus hijos. Jesucristo, quien fue a la cruz a experimentar el peor sufrimiento de todos los sufrimientos para que tú seas libre de enfrentar el peor sufrimiento de todos los sufrimientos, estar en la eternidad en el infierno.
Entonces, como ya tu peor sufrimiento ya se fue, ya se quitó, tú ya no puedes sufrir lo peor de lo peor porque Cristo lo sufrió en tu lugar. Entonces tú sigues sus pisadas, tú caminas con Él. Y Él es el buen pastor del Salmo 23, que aunque andes en valle de la sombra y de la muerte, no tienes que temer, porque Él está contigo. Cuando el doctor dice cáncer, cuando dice 6 meses de vida, cuando llega la carta del banco que dice demanda, ¿dónde vas? ¿Las compras? ¿El refrigerador? ¿La comida? ¿Dónde vas? ¿Dónde te refugias? ¿La crítica? ¿La queja? ¿La depresión? ¿El alcohol? ¿Las deudas? ¿Dónde vas? No hay otro refugio. No hay otro refugio. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Quiero terminar con una oración de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Esta iglesia oraba: Dios Todopoderoso, que llamaste a Lucas el médico, cuya alabanza está en el Evangelio, para que fuera evangelista y médico del alma, que te plazca que por las medicinas saludables de la doctrina entregada por él, todas las enfermedades de nuestras almas sean curadas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, empezamos todo este proceso de estudiar el Evangelio de tu siervo Lucas. Y queremos suplicarte, como cantábamos hace un rato, muestra a Cristo. Muéstranos a Cristo. Despliégalo ante nuestros ojos como ese tesoro más grande y más precioso, que no hay nada que se compare con él, de manera que nuestros corazones sean convencidos, toda incredulidad se quebrante, se haga pedazos, y pongamos nuestros 2 ojos en Jesús, que es la tarea más difícil del cristiano. Señor, perdónanos por todas las veces que nosotros nos desenfocamos y entonces estamos con nuestros ojos clavados en la tierra, en lo pasajero, en lo terrenal, y nosotros vamos a Colosenses 3, que nos dice: pongan sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a Hebreos 12, que dice: corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos sus ojos en Jesús. Así queremos vivir. Señor, no solo hoy es domingo, sí, hoy quizá es fácil aquí entre todos nosotros y con este clima tan bueno que nos diste hoy. Gente que te ama, que te sirve. Pero queremos vivir con nuestros ojos puestos en Jesús mañana, Señor, cuando nuestros hijos se enfermen, cuando perdamos el trabajo. Conquista nuestro corazón con Jesús, con tu Hijo. Que no hayan otros amores ahí peleándose por nuestro corazón. Para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén.